realmente hay una situación de violencia flagrante y profunda, sobre todo flagrante, de derechos humanos en México, ¿no? Las violaciones de derechos humanos en México están en todos los ámbitos, ¿no? Desde el tema de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, el tema de la tortura, por hablar del ámbito de la seguridad, y si sigues caminando es la violencia de género, o vamos a decir, la violencia con respecto a todo el ámbito de la identidad, vamos a decir, sexogenérica. La discriminación, sabemos, es una exclusión del otro. ¿Quién es el otro? Quien no corresponde a el prototipo de lo humano, es decir, el hombre blanco en nuestro México católico, cristiano, con clase media, media alta, etcétera, ¿no? Ese es el prototipo de lo humano. El resto estamos excluidos por definición. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso. Se define como transexual a la persona cuya biología no corresponde con su identidad de género y que puede realizar un cambio en ella para adecuarla. En el caso de la persona transgénero, son individuos cuya biología no corresponde a su identidad de género, pero no busca hacer modificaciones para cambiarla. Somos personas que hicimos un tránsito, una transición, ¿no? Del género que se nos asignó al nacer al género que nos sentimos identificadas e identificados. Las personas trans, entonces, son aquella identidad de género que es asignada al nacer por un tema biológico, como nos sucede a casi todas las personas. Cuando nacemos nos dan la identidad de género de acuerdo al sexo biológico que tenemos. Como va avanzando la vida, desde muy corta edad, las personas de los 3, 5 años, sabemos muy bien quiénes somos sin necesidad de vernos los genitales. Un niño, una niña, sabe si es hombre o si es mujer, pues porque es algo que, con lo que se crece, con lo que uno se identifica. Es tu género, es a lo que perteneces. Y entonces ahí se puede encontrar que este género no corresponde al sexo biológico que me fue asignado al nacer. Y a partir de ahí, entonces, es lo que identificamos como las personas trans. En México han comenzado a ser más notorios los casos de discriminación hacia la comunidad trans, que van desde el rechazo pasando por la violencia y pueden culminar en la privación de la vida. Esta violencia ha existido desde siempre, desde la historia de la humanidad, salvo en algunos momentos históricos en donde ha habido mayor respeto y aceptación. Siempre ha habido una enorme violencia, discriminación, exclusión de las personas que no forman parte de la heterosexualidad oficial en un sistema patriarcal. Y no es que antes no existiera, es que no se conocía el tema trans, o no se quería reconocer, o se invisibilizaba, y entonces cuando encontrábamos este tipo de crímenes, de asesinatos, se le ponían otro nombre, ¿no? El famoso crimen pasional, o uno que era decirles que son mujeres o varones transvestidos. En un periodo de 15 meses, entre enero de 2013 y marzo de 2014, hubo un total de 24 homicidios y 2 ataques a la integridad personal en México. Ambos ataques con arma blanca contra personas trans o percibidas como tales. La está asesinando, en primera, porque considera que su vida no es importante, ¿no? Que su vida es desechable, que su vida no importa, ¿no? Y que su vida puede ser objeto de cualquier persona, como algo que nunca importó, ¿no? Situaciones como la violencia y algunas más, como la necesidad de acatar ciertos estereotipos de género, han ocasionado que las personas trans, su esperanza de vida sea de 35 años, lo que es mucho menor a la expectativa de vida de una persona normal.
Ejemplos más recientes son el de Alesa y Paola, ambas trabajadoras sexuales. Alesa, además, activista por los derechos de la comunidad trans. Ambos ocurrieron en la Ciudad de México en octubre de este año y en ningún caso existieron detenidos. Entonces el tema trans no lo podemos obviar ni invisibilizar. Y además saber si es una trans, si es una mujer trans o es un hombre trans. Entonces a mí me parece que lo más claro es que tienen que ser transfeminicidios, ¿no? O transhomicidios. Pero no lo podemos caracterizar sin dejar muy claro que el crimen o el asesinato se da porque es una persona trans. Los asesinatos que están ocurriendo a las mujeres trans son en realidad parte de un odio a su sexualidad y a su transformación, su paso de un lugar al otro. Y fíjense bien, son mujeres trans, ¿sí? Es decir, hombres que personas que nacieron hombres, para decirlos sin dejo de discriminación, personas que nacieron hombres y por su preferencia sexual, por su identidad de género, se convirtieron en mujeres. Entonces, el macho no tolera eso. Es una traición al macho. Y por eso las asesinan. No es una cuestión de misoginia, sino un odio por haber abandonado el esquema de lo que es el macho, el hombre. De los asesinatos ocurridos a personas transgénero los últimos 20 años en nuestro país, el 14% ocurrieron en la Ciudad de México. Estos actos se caracterizan por ser especialmente violentos, con la implementación de armas blancas, golpes y asfixia. Seguido del Distrito Federal, las entidades federativas con mayor número de casos de este tipo son el Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa. Esto cuestiona la Declaración de Ciudad Amigable LGBTTI realizada en 2015. En la declaratoria se evalúan permanentemente los avances desde los entes de gobierno en la Ciudad de México, en aras de superar la lucha contra los odios, las fobias y la exclusión hacia esta comunidad. También armonizaría los reglamentos, protocolos, lineamientos, etcétera, con el fin de incorporar las perspectivas de derechos humanos y de género, garantizando el respeto a los derechos de las personas LGBTI. A ver, lo que yo siempre he dicho es que hay que entender que esta es una ciudad amigable LGBTI gracias a la política pública y legislativa que se hace y a la manera en que como gobierno se enfrenta la problemática de la población LGBTI. La política pública y legislativa que hace un gobierno no alcanza para cambiar la conducta de las personas. Y es que la conducta de las personas no le toca cambiarla a un gobierno. Por su parte, la investigadora Alicia Pérez Duarte y Noroña del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene otra opinión al respecto. Lanzan toda una campaña para declarar amigable a la Ciudad de México respecto de la diversidad sexual, ¿sí? Cuando sabemos que somos una sociedad machina, ¿sí? Y evidente un macho maciosare mexicano no va a aceptar a un mariposita, a un jotito o a un trans, ¿sí? En sus propios lenguajes, ¿sí? Entonces, antes de hacer toda esa faramalla, debimos haber empezado desde abajo en una visibilización de la llamada comunidad, una aceptación de esa llamada comunidad y luego habernos declarado amigables. Estoy absolutamente segura que más del 60% de la población dice, y a mí cuando me preguntaron, a mí que esos no se me acerquen. ¿Eh? Entonces, creo que lo que estuvo mal hecho es eso, no considerar a quién se le aplicó. La fundadora de la Red de Juventudes Trans México, Jessica Marián, también opina al respecto. No simplemente un acto administrativo que pues un jefe de gobierno está haciendo, ¿no? Y que también está respondiendo a una globalización sobre el dinero rosa, ¿no?
ya que eso las empresas lo ven atractivo, ya que eso pues quita el sentido político y quiere desvirtuar como también toda la lucha de derechos que sociedad civil está haciendo, ¿no? Si no fuera por los esfuerzos de sociedad civil como organizaciones civiles o como colectivas que todo el tiempo estamos presionando para que pues decirle al gobierno, no es una ciudad amigable mientras existan 2 feminicidas fuera, ¿no?, en libertad, como en el caso de los hombres que asesinaron a Paola y a Alice. Que la presión de sociedad civil obligó a las autoridades a que ahora se comprometieran a hacer un protocolo integral para atención a personas trans en estos casos de discriminación, en estos casos de crímenes de odio, ¿no? Son esfuerzos de sociedad civil también, ¿no? Porque pareciera que justo fuera un tema electoral. Los miembros de la comunidad trans se enfrentan en su mayoría a la discriminación de la sociedad, lo que ocasiona la falta de oportunidades laborales y escolares, además del escaso acceso a servicios públicos como el de salud. Una de las situaciones a las que se enfrentan además muy particularmente es el cambio de identidad. Al momento de obtener mis papeles, lo primero con lo que me tuve que enfrentar pues fue la mala información. La mala información sobre todo por parte de las autoridades, porque de hecho yo me acuerdo que tuve que hacer mi cambio de nombre, cambio de nombre y de género en mi acta de nacimiento 2 veces. Fueron 2 veces porque la primera vez la persona que realizó el trámite no estaba capacitada. A pesar de que la propuesta ya estaba para que se realizara el trámite en cada juzgado familiar del Distrito Federal, esta persona me sacó la cita, hizo los trámites, mandó las cartas correspondientes y 3 meses después me dijeron que no se había podido realizar el trámite porque esta persona no estaba capacitada. Las cartas fueron rebotadas y viví como sin identidad por unos 3 meses más o menos. La Organización Mundial de la Salud todavía considera como enfermedad ser transexual. La OMS lo llama transexualismo, que es lo mismo que las definiciones que vimos anteriormente. Sea o no sea esta condición considerada una enfermedad, no debe ser motivo de discriminación, violencia y mucho menos la privación de la vida. ¿Qué leyes o instituciones existen dentro de la Ciudad de México para apoyar a este grupo? Empezando por la Constitución Federal. La Constitución Federal habla de una igualdad, ¿sí? Y habla de la prohibición de discriminar y habla de los derechos humanos. Esa es la mejor garantía que cualquier población o cualquier persona que no encaje en el prototipo de lo humano puede tener, ¿sí? Además de eso, desde luego, por ejemplo, el reconocimiento de los llamados matrimonios igualitarios, pues es un avance en la aceptación de los derechos que tienen todas estas personas, ¿no? A formar una familia, a casarse, formar una familia. Habría quien diga casarse y a ser infeliz, pero bueno, creo que es básicamente esto. Desde luego las garantías sobre su vida, su seguridad, su patrimonio, etcétera, igual que las que tenemos todo mundo, están presentes en nuestra legislación. No necesitamos más desde mi punto de vista. El tema no es de leyes, el tema es de ejercicio de derechos y para eso tenemos todo lo que necesitamos, excepto la educación de la población. Así que los derechos no son de opinión. Los derechos, es decir, todas las personas tenemos los mismos derechos independientemente de todas nuestras diferencias. Sin embargo, una declaratoria de estas no tiene que ver con el derecho mismo, sino con una cuestión política. ¿Sí? Y entonces ahí sí debíamos haber escuchado, o por lo menos tomado en cuenta, a qué población va dirigida esa política pública. Además existen organizaciones no gubernamentales encargadas de defender los derechos de la comunidad trans. Soy fundadora y coordinadora de Red de Juventudes Trans México. Somos una colectiva transfeminista de jóvenes trans que pues tejemos redes afectivas de reflexión intergeneracional y de defensa de derechos humanos. En También Opinamos les presentamos 2 historias de 2 chicas trans donde, ejemplifican la problemática que abordamos en este video. Si pudiera introducirlos un poco en mi rutina cotidiana, pues lo primero que sabrían es que en las mañanas cuando salgo de mi casa
siempre llevo un pants negro. Siempre llevo un pants negro encima de cualquier prenda o cualquiera que sea mi atuendo para ese día. Llevo un pants negro y llevo unos zapatos bajos. Y la verdad es que tengo que caminar rápido para salir de una colonia de bajos recursos, porque yo sé que en cualquier esquina puede haber alguien que me vaya a faltar el respeto, o alguien que pudiera vulnerarme o que pudiera violentarme, ¿no? Que pudiera acudir a la violencia física por el simple hecho de discriminarme. También tengo que tomar algunas rutas que hacen mi camino, mi trayecto a la escuela más largo, pero que yo sé que si no tomara esa ruta, seguro me enfrentaría con algún comentario o con alguna de esos actos de discriminación típicos en la vida de cualquier persona, yo creo que trans, pero también de cualquier mujer, de cualquier persona de la comunidad LGBT. Sí tomo precauciones, aunque no es como la ideología que yo profese, sí tomo precauciones para no ser víctima de la violencia. Hay una teoría para explicar la homofobia y la transfobia que dice que el primer acto de violencia que recibimos todas las personas, incluso antes de nacer, es el género. Entonces, antes de nacer ya estamos encasillados en la ropita rosa o en la ropita azul, en los juguetes para niño y en los juguetes para niña. Esto es algo constante en la vida de todas las personas, ¿no? Es una privación que cualquier persona con una feminidad y con una masculinidad en un solo cuerpo, pues podría expresar, pero no es así, son negadas. Entonces, la teoría dice que cuando una persona está expresando una libertad que se nos fue negada, eso constituye un acto de violencia. Por eso las personas sienten violencia o se sienten violentadas cuando ven a una persona trans o una persona homosexual. Yo siento que si en algún punto pudiéramos erradicar como estos estereotipos de género y todas las personas pudiéramos o tuviéramos la libertad de expresar nuestra masculinidad y nuestra feminidad como está en cada persona, yo creo que entonces podríamos eliminar muchos de los actos de discriminación y de violencia que sufrimos en la comunidad. Mi familia es todavía muy cerrada. Yo desafortunadamente, y es algo que no le deseo a nadie, tuve que tomar la decisión de no incluir a mi familia en este proceso, porque yo sabía que lo único que iba a recibir era como violencia. Entonces yo comencé mi proceso sola, básicamente con pequeñas luces o pequeños indicios a mi familia de que estaba pasando algo, pero nunca les dije nada. Después de eso, pues obviamente les pesó mucho lo que iban a decir los vecinos, lo que iban a decir las demás personas, sobre todo de una persona que en algún momento pues fue su hijo y luego ya no, y pasa a ser otra persona. La verdad es que a mí nunca me ha pesado que me vea gente y que pueda pensar alguna cosa, porque yo sé que soy una persona construida y soy una persona que está luchando no nada más por sus derechos, sino por los derechos de las demás. Soy una chica que acaba de llegar a la Facultad de Derecho y soy de las personas contadas. Eso siento que va a ser un cambio muy importante, a pesar de que en mi casa pues no se pueda generar el cambio todavía. No, supongo que no puedes presionar a las personas para que cambien. Nada más puedes aceptar como lo que llega y seguir con eso y seguir trabajando con eso. Eso fue lo que me dio valor, más miedo. Al nacer a mí se me asignó el nombre de Jesús Aarón, se me educó como un varón, pues yo no me identificaba con eso, no me identificaba más con la diversidad de mujeres que viven en mi familia, ¿no? Yo crecí con una diversidad de mujeres, desde mi hermana, que es una mujer joven, estudiante, psicóloga, mi mamá, una mujer que pues nos sacó adelante, mi hermana y a mí, mi abuela, una mujer indígena, mi tía, una mujer ingeniera. Entonces, de pronto todos estos referentes me hacían más sentido que el de mis tíos, por ejemplo, o el de mi propio padre, ¿no? Pero las personas trans seguimos en la marginadas, precarizadas. Nos ven como personas que somos pues que somos raras, que somos difíciles, que somos, incluso nos miran con asco, ¿no? Desde el chiste hasta la burla, hasta la broma, y pues pasa por el golpe, ¿no? Yo recuerdo mucho en la infancia, y que coincido con muchas y muchos testimonios de otras personas trans, pues cómo teníamos miedo en la infancia a expresar nuestra identidad, ¿no? Yo tuve la fortuna de que mi familia me apoyara y ejercer ahora mi derecho a tener una familia.
Uno de los ingredientes que ocasionan el morbo y la indiferencia a los casos de discriminación y violencia a la comunidad trans son los medios de comunicación. ¿Cree que confabulen o cree que su trabajo de alguna manera ayuda a que la ciudadanía sea indiferente ante estos casos, o lo vean con morbo, o no lo vean como la problemática que es que haya casos de transfobia? Indiscutiblemente. Yo no digo que lo hagan con dolo, ¿no? Eso es importante. Es decir, yo no creo que un medio de comunicación ponga una nota o resuelva así su noticia buscando tener acciones para fomentar la homofobia, ¿no? La lesfobia, la transfobia en la sociedad. No, yo creo que lo hacen por vender la nota. Y entonces, en una mirada amarillista, desafortunadamente, estas notas venden más. O sea, vende más hombre vestido de mujer se encontró asesinada semidesnudo, ¿no? Que poner, ¿no?, una mujer trans asesinada. Deberían ser un enorme aliado para estos cambios democráticos, estos cambios hacia la igualdad real entre los seres humanos, pero más que eso son los espacios de fortalecimiento del status quo. La percepción de la población respecto de lo bueno, malo, solidario o perverso de una comunidad a la que le tenemos miedo como sociedad pasa por los mensajes de los medios de comunicación. Las personas trans no solamente se pueden enfrentar a la discriminación por esta situación, sino también hay otros factores. No es lo mismo una mujer trans, blanca, que tenga un empleo, que tenga propiedades, ¿no?, a una mujer trans indígena y pobre. No es lo mismo. Ahí hay un proceso de condición social que está prohibido por la discriminación también de clase, pero a la vez lo que sí creo es que la condición de ser pobre y ser indígena, no solo ser pobre, es ser indígena, también potencializa su vulnerabilidad. Porque puede venir una persona trans a poner una denuncia de discriminación, pero que la discriminación no sea por ser trans, sino por otra circunstancia. Es decir, no todo lo tema es transfobia. O sea, no todas las personas LGBTI que vienen a poner una denuncia al Consejo la vienen a poner porque se han sido discriminadas por su preferencia o orientación sexual. Yo te puedo decir que hay quienes han venido a poner una denuncia porque han sido discriminadas por un tema de racismo. ¿Qué es lo que la sociedad mexicana tiene que hacer para erradicar la discriminación y el odio que no solo afectan a una comunidad, sino a la sociedad en general? Necesitamos cambiar patrones culturales, en específico la comunidad LGTBI, patrones de sociedades patriarcales que tenemos. Me gustaría darle un mensaje a la comunidad, sobre todo a las chicas trans, que puedan llegar a este medio. Y es que muchas veces nosotras mismas somos nuestro peor enemigo. Yo la verdad es que me he dado cuenta de que no nada más somos una comunidad agresiva, somos una comunidad muy aguerrida, muy empoderada, pero que muchas veces terminamos discriminándonos unas a otras. Yo siento que eso está mal. No podemos luchar por nuestros derechos si entre nosotras nos estamos vulnerando. Yo creo que eso debe acabar y debemos de aceptarnos y debemos apoyarnos entre nosotras mismas. No podemos seguir teniendo un lenguaje discriminatorio. No es chistoso, no es gracioso, no te hace ver mejor. Al contrario, evidencias ignorancia, evidencias daño a la comunidad, ¿no? Entonces yo siempre propongo, cambiemos nuestro lenguaje, tengamos un lenguaje incluyente, no discriminatorio, no hacer bromas que hieran, que lastimen sobre la apariencia o identidad de alguna persona. Si somos capaces de cambiar nuestro lenguaje, cambiamos nuestra estructura mental. Y si cambiamos nuestra estructura mental, estamos cambiando a una sociedad.
El objetivo tiene que ser que luchemos por los derechos. ¿Y luchar por los derechos de quién? De los grupos vulnerables. Porque los derechos para eso son, para que podamos, no vivimos en una sociedad igualitaria, vivimos en una sociedad asimétrica en poder, asimétrica en capacidades, no porque no tengamos menos capacidades, sino en capacidad de hacer. No tengo la capacidad de hacer porque también el sistema y las estructuras me lo impiden. En poder hacer, en capacidad de poder hacer. Vivimos una sociedad en ese sentido asimétrica y por supuesto asimétrica en realmente los bienes y los recursos que uno tiene. Y en este sentido, ¿qué es lo que tenemos que ir luchando para que en esa sociedad asimétrica en la cual vivimos entre relaciones de poder, luchar por los derechos, tratando de que los grupos vulnerables tengamos dentro de nuestra diversidad los objetivos comunes más fuertes, que es arrancarle los derechos al poder, ¿no? ¿Qué cosa es arrancarle los derechos al poder? No es tenerlos en las constituciones, sino que se realicen. Pues. Y que si hay vulneraciones sean reparadas. A mí me parece, jóvenes, que lo que tienen que hacer es reconocer en ustedes la dignidad. Aquí adentro, ¿sí? Aquí adentro. ¿Dónde está mi dignidad? Aquí, en mí. Eso es lo que tienen que reconocer. No permitir que Face, Twitter y todas estas cosas, ¿sí?, les digan dónde está y cómo se usa. Porque la dignidad mía, el reconocimiento de mi dignidad, en automático, ¿sí?, me hace reconocer la dignidad de las otras personas, ¿sí? Y la dignidad va aparejada al respeto a mí misma y al respeto a las otras personas. Si ustedes jóvenes logran esto, y si corren la voz solo en el pequeño metro cuadrado de su influencia, nada más en ese pequeñito metro cuadrado, no se trata de que salgan a hacer la revolución a toda la Ciudad de México, ni siquiera en su colonia, ni siquiera la cuadra donde viven, ¿sí?, simplemente en su metro cuadrado de influencia. Reconocer la dignidad que es mía, que está aquí adentro, y por lo tanto el merecerme respeto, mi respeto propio para mí misma, ¿sí?, y luego para que tengo enfrente, nada más eso. Con eso, ¿sí?, que pareciera muy sencillo y en realidad lo es, logramos que todos los demás derechos, todos, ¿sí?, vayan acomodándose y viviéndose. Dignidad y respeto. Desde luego, para poder reconocer mi propia dignidad y el merecimiento de mi propio respeto, necesito ser una persona responsable. Jóvenes, la responsabilidad es característica humana y es el camino para lograr todo lo demás. ¿Y en dónde tiene la dignidad el macho mexicano? No la reconoce. No se la reconoce a sí mismo. Por eso es tan... ¿Qué? ¿Sí? ¿Buscaría su dignidad como en una oposición, en una fuerza física, en una apariencia? Es que no es dignidad. Busca su identidad. Ah, ok. ¿Sí? Que no es lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? La dignidad nos lleva al respeto. ¿Sí? En cambio, el macho maciosare mexicano no se respeta a sí mismo, por lo tanto no se reconoce su propia dignidad, pero ¿qué tal se identifica con el fuerte, el que grita, el que golpea, el que manda, el que hace? ¿Sí? Entonces es distinto el concepto. O sea, no solamente es tu identidad de género, no solamente es tu preferencia, orientación sexual, sino que socialmente, ¿no?, hay quien dice, claro, estos son unos criminales, claro, estas son unos pecadores, ¿no?, claro, estas son unos enfermos. Y entonces presentarte a esa realidad y con toda dignidad salir a ella y enfrentarte, para mí es de la máxima admiración que hay. Y son profundamente valientes. Yo creo que en general, de todos los grupos en situación de vulnerabilidad que conozco, y que existen, es el grupo más valiente porque su discriminación, la discriminación que padecen, está vinculada con la pérdida de la vida.
Es decir, viven el caso extremo de la discriminación. Pues no solamente se trata de decir yo no discrimino, ¿no? También se trata de actuar, de participar, pero también de escuchar, ¿no? Acercarse a las historias, ¿no? A veces pensamos de, ay, no me acerco a esa mujer trans, o a esa travesti, o a esa vestida, porque seguro va a querer algo sexual conmigo, ¿no? O no me acerco porque seguro me va a robar, o los chicos trans, ¿no? Así como de, ay, no, si no tiene un pene, no es hombre, ¿no? Personas trans están muriendo por simplemente su identidad, mujeres están muriendo por simplemente ser mujeres y se les está penalizando si deciden sobre su cuerpo. ¿A qué se debe todo esto? Pues justo al sistema que nos está haciendo, ¿no? Necesitamos otro sistema, no hay recetas, ese también es el mensaje. Mientras no logremos entender que la diversidad es el prototipo de la humanidad, mientras no entendamos eso, difícilmente vamos a acabar con la discriminación. Es un proceso de educación, es un proceso de transformación cultural que es de los más difíciles de hacer y se lleva más tiempo. Por eso discriminamos por miedo.